En 1989, que se crea la Reserva de la Biosfera, se crea con 221,000 hectáreas de zona núcleo. Eran los terrenos nacionales que habían en ese momento, que fueron declarados como zona núcleo, solamente los terrenos propiedad de la nación. En el 2002 se compraron 4 ampliaciones forestales de ejidos que desaparecieron, que son casi 300,000 hectáreas. Esos en el 2002 se compraron bajo la modalidad de expropiación. El objetivo o interés público por el cual se puede expropiar era para la ampliación de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Caracas. Sin embargo, para poderlo hacer, hacer la zona núcleo se requería la modificación del decreto, cosa que no se pudo hacer desde 2003, son más de 20 años. ¿Cómo es la situación del hotel que construyó la Sedena? La situación del hotel que construyó la Sedena son terrenos que eran nacionales, no formaban parte de las ampliaciones forestales, y eso también dio como un punto a su favor de ellos, porque si lo hubiesen hecho en las ampliaciones compradas en el 2003, hubieran violentado el objeto público por el cual fueron expropiadas. Entonces esos terrenos eran terrenos nacionales que se encontraban en una zona que se llama subzona de aprovechamiento especial de la zona de amortiguamiento, en el cual establece que las obras públicas o privadas podrán realizarse siempre y cuando cumplan con los lineamientos oficiales establecidos para ese entonces. Y con el decreto que estableció el presidente Andrés Manuel sobre la protección de las obras de seguridad nacional, acompañadas con la instrucción presidencial de obras provisionales en cuanto a impacto ambiental, pues lo pudieron hacer. O sea, les pusieron antehechos cumplidos prácticamente. Pues sí. Sin embargo, en un balance hay algo que nosotros cuando platicamos con las comunidades, le estábamos llamando justicia social y justicia ambiental. En el caso de justicia social fue que pudimos sacar a comunidades de zona núcleo donde no podían recibir ningún programa de apoyo al desarrollo rural. El hecho de que hayamos nosotros podido incrementar de 220,000 hectáreas a 500,000 hectáreas de zona núcleo ya con una condición de protección, creo que hay un balance también. Pero no se puede hablar realmente de un balance porque esta ampliación de la zona núcleo ya estaba prevista desde hace 20 años. La intención que tenemos ahorita es encapsular como un quiste al hotel, de tal manera que no les permitamos nosotros crear senderos para que hagan senderismo, no les permitamos nosotros crear modelos de estacionamiento para que puedan llegar y nada más ir a desayunar. Pero por la carretera entonces, pueden venir en cantidades como quieren, ¿verdad? Es zona de amortiguamiento también. Sí, pero casi la mayor parte de los vehículos que están accesando, que se dedican a labores turísticas, tienen que tener autorización. Y para ello también estamos haciendo el estudio del límite de cambio aceptable para poder determinar cuántos vehículos van a circular como máximo sobre esa carretera en un día. Ah, ok. Ahí tienen una palanca. Todavía. Afortunadamente la ley lo establece claramente que es competencia de la dirección de la reserva crear el instrumento de planeación, que es el programa de manejo. Entonces el comisionado nacional nos dio la libertad para que podamos nosotros establecer las modalidades necesarias. Lo que sí culpo es precisamente que habíamos establecido un proceso de diálogo para la conservación. Eso es muy importante, ¿no? Para todo el mundo incluso, porque como es patrimonio mundial les interesa a mucha gente. Y lo del patrimonio mundial que se ocultó, no se ha ocultado. Nosotros en la UNESCO informamos lo que la decisión de las asambleas del comité técnico nos pide. Nos pide la información del estado parte y nos hace preguntas puntuales. Hasta ahorita las preguntas puntuales han sido sobre el tren. Ya, pero solamente preguntaron eso porque no sabían que existe un proyecto del hotel. Claro, pero tomó el acuerdo, ahorita ya lo sabe. Ya, pero ¿por qué lo sabe? ¿Por la prensa? No todo por la prensa, también por ciudadanos. ¿Ustedes también les informaron sobre el hotel? No. La directriz práctica establece que solamente cuando se considera que está en riesgo
el valor universal, nosotros tenemos que informar que se está haciendo una obra por parte del gobierno o un particular que pone en riesgo el patrimonio o se lesiona el patrimonio. Ya, perdón, pero ¿qué es ese reglamento? Porque si es el propio Estado que hace la obra, en ese caso, sí, obviamente se está mordiendo la cola. Pues esa es una situación que no solamente en México ha pasado eso,